Es Radio. Bueno, Luis Herrero, bienvenido. Buenos días, don Federico Jiménez de los Santos. Bien hallado, señor de la radioteca. Buenos días, Federico. Bueno, hay, Rosana, muchos asuntos hoy. Y una última hora tenemos, además, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en España, pero en España me refiero al accidente ferroviario y todo el caos que hay hasta ahora. Han dejado ya en libertad al yerno de Edmundo González Urrutia, acaba de informar su hija en X. Sabéis que llevaba, pues yo creo que cerca ya de un año, ¿no? Condenado a 30 años, cuando se dignaron condenarlo. Este fue el que utilizó Zapatero en la Embajada Española para chantajear a Edmundo González con la vida de su yerno y de su hija, que estaban allí. Y entonces la gentuza en la Embajada Española, el embajador, Zapatero y demás patulea, que deberían ser juzgados, entonces firmó Edmundo. Está grabado. En la grabación tú ves, yo he hablado después con Edmundo González, es un hombre que ha pasado, pues destruido, aguanta porque tiene que aguantar, pero hecho polvo, que es una familia además muy unida, como pasa con los diplomáticos, son familias muy unidas. Pues me alegra mucho, porque yo pensé que este tío lo mismo lo mataban en la celda. Sí, sobre todo porque no solo lo encerraron, sino que no decían nada del paradero, ni dónde estaba, y lo tenían desaparecido. Estado de salud tampoco. Estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Cataluña. Sabéis que en principio hoy estaba previsto que se reanudase poco a poco y con la normalidad en la red de cercanías, en Rodalies, pero a las 7:03 de la mañana se emitía un comunicado suspendiendo toda la circulación de nuevo. El caos es absoluto. 400.000 personas, usuarios, toman este servicio de transportes todos los días en Cataluña y muchos de ellos ya estaban en las estaciones dispuestos a acudir a sus trabajos, a los acontecimientos que tuviesen que realizar o su agenda. Con un elemento añadido, si ustedes no han vivido en Barcelona, pero para eso se lo contamos. Para estar allí hay que levantarse pronto. O sea, porque eso no es como Madrid, que todo es llano. Puedes vivir más o menos lejos, pero es una cosa de 10 minutos. No, es que es media hora, como tengas que venir desde cualquiera de los pueblos, digamos, dormitorio que rodean a Barcelona. Es que aquello es un embudo. Y para coger luego el tren de cercanías, o estás fuera del embudo o estás dentro y tienes que salir fuera para volver. Bueno, es muy trabajoso. Te tienes que levantar a las 5:30 para coger el tren a las 7. Y por otro lado, hoy publicaba el debate, recuperaba una sesión de control en el Senado que se producía hace unos meses, concretamente el 7 de octubre del año 2025. En ella, un senador del Partido Popular por Córdoba le explicaba y le preguntaba a Óscar Puente por la situación que se encontraba en las que se encontraban las vías, concretamente en ese punto, en Adamuz. Le hablaba de las quejas de los maquinistas, le hablaba de los continuos fallos y respondía el ministro en el tono del ministro Puente. Si os parece, vamos a recuperar ese sonido de esa información, de esos textuales que hoy reproduce el debate. Su gobierno es el único responsable de que la alta velocidad no llegue a las provincias donde aún no llega, de que no estén en marcha los corredores mediterráneos y el Atlántico, del tren litoral de Málaga, de la conexión con los puertos, de las deficiencias de las cercanías y la media distancia, de las imperfecciones en las vías, le están avisando los maquinistas, de las averías y retrasos continuos, de la falta de seguridad. Una gestión, señor ministro, que por mucho que usted se quiera ocultar después de las grandes cifras económicas de los presupuestos, la realidad es que después no ejecuta nada. Mire usted, provincia de Córdoba, año 2024, ¿sabe usted cuánto ejecutó? Un 5%. Año 2023, un 12%. Año 2022, un 18%. Por lo tanto, no busca usted responsables mucho más allá de los 7 años de su gobierno. Usted y el señor Sánchez son los responsables de haber destrozado un servicio público que era la envidia de toda Europa. Las cifras son engañosas, salvo las que dan ustedes, que esas son directamente mentira. Mire, le voy a explicar cuánto ha invertido el Gobierno de España en Andalucía. Simplemente me voy a centrar en el último año de gobierno del Partido Popular y el año 2024, la última cifra de ejecución. Mire, el año 2024, el Gobierno de España, el ministerio que yo dirijo, ejecutó en Andalucía 1.079 millones de euros. ¿Cuánto ejecutó el Gobierno del Partido Popular en el año 2017 en Andalucía? 549. Hablan ustedes de la inversión ferroviaria. De los 1.079 millones que invertimos el año pasado, 617 corresponden a obra ferroviaria. Pero si ustedes ejecutaban poco, es que licitaban aún menos. Claro, es que ejecutaban lo que licitaban.
Este tío se ha puesto a licitar obras y a anunciar aves y kilómetros y kilómetros. A ver, me parece muy significativo. Pero es que las cifras son falsas. Y luego, sobre todo, que nos situamos en el 7 de octubre, en sede parlamentaria, Fernando Priego, que es el senador, ya le advertía a los maquinistas, le están advirtiendo, hay problemas, hay falta de seguridad. En ese sitio concreto. Muy relevante, sí. Es que Puente habla de engañosas y de mentiras, y no recordar algo que ha cambiado el mundo del tren en España es manipular la verdad. En diciembre de 2018, 6 meses después de llegar al poder, el gobierno de Pedro Sánchez, en un Consejo de Ministros, aprueba la entrada de operadores privados. Por presión, por obligación europea, que han tenido tiempo para prepararlo. Es la transposición de una directiva europea y se abre el mercado. Sí. En mayo de 2021 entra el primer operador y después entra otro más. El número de operadores por las mismas vías aumenta, el número de viajes aumenta, el número de viajeros se dispara. Con lo cual, tú no puedes comparar las inversiones que había antes para arreglar y mantener la vía con un solo operador, que era Renfe, cuando ahora hay más. ¿Por qué es así? Porque las catenarias se desgastan por fricción. Hay más trenes, hay 5 veces más trenes. Es que es así, es que es así. Tú tienes que decir, a ver, ¿cuánto era? Porque esos trenes además pagan dinero a Adif. Pagan dinero a Adif por utilizar esas vías. Pues claro, si uno mira y dice, ¿quién era presidente de Adif entonces? No era presidenta, imputada por el repóquer de delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal. Exactamente lo mismo que el que era director general de Carreteras, imputado por 5 delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal. Y es que además se le olvida al señor Puente que la comparación con las cifras anteriores no se puede hacer si no recuerdas que desde el año 2020 España recibe algo que se llama Fondos Europeo Next Generation, y que les costaba mucho decir quiénes eran los máximos beneficiarios. Aquí vino una alemana de apellido Hohlmeier intentando que se lo dijeran y se fue por las mismas. Se fue sin saberlo. Sí. Incumplieron durante mucho tiempo la obligación de la Unión Europea de decir, bueno, por lo menos di los 100 primeros. Y al final dieron la lista. La lista la han dado varias veces. En todas, el primer beneficiario de fondos europeos es Adif. El segundo es Adif Alta Velocidad. El tercero es el Gobierno de Cataluña. ¿Para qué vamos a variar? Después va Trax y después va el Ministerio de Transportes. Oye, 6.000 millones de euros solo a Adif da como para arreglar no pocas carreteras, y no pocas vías de trenes. Hay una cuestión, Luis, como estamos ya, en fin, no digo acostumbrados, pero sí curtidos en ver cómo se organizan grandes espectáculos de información donde se desinforma minuciosamente. ¿Tú crees que esto puede calar? Es decir, que el espectáculo de ayer, más de 2 horas de este tío, por lo menos parecía duchado. Eso está bien, mejor que Urtasun, bien. Pero no llegó a decir, hoy es la portada de ABC, no llegó a aclarar nada. Eso sí, la lió, embarulló, etcétera. Esto lo hemos visto en el apagón. ¿Y tú crees que eso de alguna manera cala? No, yo creo que cala exactamente la sensación contraria. Yo creo que el gobierno, que presume de ser el más transparente, lo que está haciendo es acumular un dato estadístico que en sí mismo no refleja nada, que es la cantidad de entrevistas, la cantidad de tiempo que ha consumido el señor Puente dando explicaciones. En teoría, luego dices, bueno, ¿qué explicaciones ha dado? Ninguna. Y esto es, no solo no ha dado ninguna explicación, antes hablaba hace un instante Dieter de todo lo que supone de perversión, comparar cosas que son claramente heterogéneas en circunstancias completamente distintas. Pero bueno, demos por bueno que el gobierno haya gastado lo que requería el examen de las vías. Peor todavía, que es lo que ayer más me sorprendió de la comparecencia de Puente. O sea, Puente lo que quiere
desesperadamente, y se le está notando desde el minuto 1, es que por favor la causa del accidente no esté en las vías, porque las vías son su jurisdicción. Claro. Y por lo tanto ahí no tendría más remedio que buscar algún tipo de responsabilidad que le afectara antes o después. Y por eso se niega a establecer ya como una hipótesis casi probada que el daño estaba en las vías. Pero es que ayer, durante esas 2 horas y media, dijo: se han pasado todos los controles, hemos visto todas las pruebas que se han hecho, todo resultó satisfactorio, no hay ninguna anomalía, todo está perfecto, que es cuando tú vas al médico, te encuentras mal, y el médico te dice: pues mire, chico, no le encuentro nada, es para preocuparse. Pero es que ayer vomité sangre, me duele la cabeza, me he caído por las escaleras, tengo mareos. Yo le veo bien, ¿eh? Dice: oiga, que me estoy muriendo. Y además es contradictorio. Oye, porque... y además que había 43 muertos. Como si 43 muertos no fue un argumento sólido que tienes que explicar. Y en su propia exposición, creo yo, y esto es apelando un poco, no sé, al sentido común, ¿no? Es contradictorio, porque cuando le preguntan, tanto a él como a los otros representantes de Renfe y de Adif, qué contenían esas cámaras que estaban situadas en ese punto, si se sabe qué contenían, si está el momento de la colisión de los 2 trenes. No sabemos. Lo que creemos que es una cámara de posición que se activa para seguridad de la casa que está aquí al lado, pero si lo tiene la Guardia Civil. ¿Cuántos viajeros estaban en los 2 trenes? Bueno, esa cifra es que pensamos, la compañía dijo esto y la otra compañía dijo que viajaban otros tantos. Es decir, que luego, cuando habla de la pieza que aparece 210 metros en el riachuelo, y que estaba él tan indignado porque decía que The New York Times no había sido quien lo había localizado, sino la Guardia Civil, claro, se supone que esa pieza también sería básica y fundamental para la investigación. Entiendo que es una prueba del tren, una pieza, o podría serlo. No. En cualquier caso... Yo de lo de las ruedas cuadradas reconozco que me supera, pero lo que más citabas antes es eso. O sea, vamos a ver, usted está ahí para explicar las causas, sí. Y textualmente dijo: preguntarse por las causas es faltar el respeto a los muertos. Como si fueran muertos naturales, como si no hubieran muerto en sus vías. Por eso lo que tú preguntabas, claro. Es decir, esto yo lo que creo es que coloca a Puente ante una actitud de haber perdido el relato y de demostrar que, bueno, la gente está tan perpleja como nosotros. Sí, ¿no? pero tienes razón, Luis, pero ganan tiempo. Y es que no es la primera vez. Hubo un apagón y nos quisieron vender la moto de que nos había atacado una potencia extranjera, que nos había boicoteado. Era Rusia. ¿Era verdad? No, era mentira. Han pasado meses del apagón y al final se ha perdido en la nebulosa de que, bueno, es verdad que la responsable de Red Eléctrica, que se escondió, porque la escondieron, ahora dice que no, pero luego llega un informe de la Comisión Nacional del Mercado que te dice: no, esto no es culpa de las eléctricas, que también eran culpables porque las habían señalado. Hubo una avería también muy gorda en los trenes y Óscar Puente dijo: han elegido un tramo curiosamente sin cámaras. Ahora que hablaba Rosana de las cámaras, curiosamente sin cámaras. Esto es un equipo especializado de sabotaje. Y llegó la Guardia Civil y dijo: no, son los que están robando cobre desde hace tiempo. Con la Dana, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar lo escondieron durante meses para que no tuviera que hablar. Era el responsable de lo del Barranco del Pollo y al final consiguieron que Mazón asesino, Mazón dimisión, que tenía sus responsabilidades, por supuesto, pero ellos se lavaron las manos. Ahora estamos en estas y es verdad que la gente ya no la engañas, porque la gente antes de este accidente ya iba con inseguridad a coger el tren. No porque pensaran que se pudieran matar, sino porque sabían que tenían que ir 1 hora antes si querían llegar 1 hora después y temblaban del horario. las vías. Todo eso que cuentas es verdad, pero eso lo único que hace es acrecentar el recelo de la gente. Es decir, claro. La cuestión es, y además es evidente que Óscar Puente, si ahora tiene 2 dedos de frente, debería estar arrepintiéndose mucho de ese papel de Óscar Gután que dice Federico en las redes sociales, insultando a todo el mundo. Porque claro, ahora tiene que ir y tranquilizar a la gente cuando la gente tiene de él esa imagen energúménica
que no contribuye para nada en que uno se fíe de lo que está contando. Y cuando además se contrasta, porque esta es la gran ventaja que tenemos en esta ocasión, que tú puedes oír a un señor que la prueba más evidente de que no tiene la más remota idea de trenes es que quiere ampararse en el lenguaje técnico, eso de los bogies, cuando las marcas estaban en las ruedas, no en los bogies. Los bogies es el artefacto que las sujeta. Sí, pero si tú dices muescas, lo entiende todo el mundo. Si dices rotura de vías, sí. Si dices la rotura tiene entre 15 y 30 centímetros. Y si es que están en las ruedas, pues, que es lo que rueda por la vía, sí, la gente lo entiende perfectamente, pero sí, no. Entonces llega un momento en que la gente dice, bueno, efectivamente estamos en manos de un tipo que no sabe de lo que está hablando. ¿Y en qué se basan? En que a continuación, gracias a Dios, hablan las personas que sí que saben de lo que están hablando. Y entonces te cuentan lo que tú estás diciendo. Y gracias a Dios, pues nos hemos enterado de la rotura de las vías porque el mundo lo ha contado y hemos valorado el impacto que puede tener esas roturas y el significado que tienen las muescas gracias a que nos lo han contado 17 expertos que no están sometidos al imperio del discurso político del gobierno. Pero hablando de esa cuestión, ¿el discurso político en qué consiste? ¿Cómo lo han hecho con el COVID? 130.000 muertos de su exclusiva responsabilidad, porque ahí la oposición no tuvo que hacer nada, excepto Ayuso, que se negó a seguir la política de clausura y no se lo han perdonado jamás, gracias a lo cual Madrid fue un modelo mundial. Pero, ¿qué hicieron? Hicieron una especie de funeral masónico en la Plaza de la Armería, grotesco, porque es obsesión de estos que no sea nada católico. Han anunciado ahora que habrá un homenaje a las víctimas, pero no un funeral católico, y que van a ir los reyes. Vamos a ver, a las víctimas, el respeto a las víctimas. Habrá católicos y no católicos. Toda la vida de Dios el respeto es un funeral y en silencio. Esto de aplaudir a los muertos me parece una tomadura de pelo, pero en todo caso es un funeral. ¿Cómo que un acto no católico, que es una movida masónica de homenaje a las víctimas, que la causa de su muerte te niegas a investigar y dices que es faltarle el respeto? ¿Por qué? Porque ya lo hicieron en Valencia y ya usan a los reyes de parapeto y se están dejando usar, porque la verdad es que Villarino no puede estar más obsequioso con este gobierno infame, ya es ridículo. Y la reina diciendo que no hay que perder la vista. Sí, hay que ver quién es el culpable de que estas personas estén muertas, porque no tenían por qué estar muertas. Y no es el destino ni la mala suerte. Unos segundos antes, unos segundos después. O sea que yo pago mi billete y según en qué segundo muero o vivo. Pero sobre todo, ¿cómo que un homenaje a las víctimas? El homenaje a las víctimas es averiguar por qué están muertos, que no tenían por qué estar, y están muertos por vuestra culpa, o por lo menos por vuestra responsabilidad. No. Ya verás, será como en Valencia, al final el PP será el culpable de todo, porque Juanma Moreno, que se está dejando llevar como mazón, al final, ya verás cómo dirán, bueno, es que claro, es que en Andalucía con esta junta, ahora lo están tratando de Gallardón, ¿no? De ser, él es el bueno y no el PP, que es el malo. Pero, ¿qué es eso de un homenaje a las víctimas? Las víctimas tienen derecho a un funeral, y un funeral de Estado. Punto. Si no es un funeral, no hay que hacer más homenaje a las víctimas que averiguar por qué están muertos. Hay un momento en la rueda de prensa donde el ministro parece que está empezando a abonar el terreno para que surjan, no sé si teorías extrañas, pero sí dio esa sensación. Me sorprendió que luego después los periodistas no le preguntasen por esa especie de incógnita que pareció establecer el ministro. Vamos a escucharlo. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando. ¿A qué se refería? Es lo mismo que la apagón. Lo mismo que la apagón. Refiriendo al ministro. Hoy en la prensa es verdad que de repente, pues surgen ya, pues teorías de la física, de la cuántica, en fin, no vamos a... Tomaduras de pelo, pero si es que están publicadas las fotos con la rotura de la vía y con las muescas de los dos trenes antes que no descarrilaron y el tercero descarriló. O incluso de los vagones que no descarrilaron de ese mismo convoy. Pero claro... Pero es la misma táctica que con el incidente anterior que había sido que de verdad... No, algo extraño. Habrá sorpresas, que también lo dijo ayer. Habrá sorpresas. Lo mismo con el apagón.
Sí. De tranquilidad con los bulos, medios de comunicación, que algunos se va a llevar alguna sorpresa. Dio las gracias a la prensa especializada, dice, y quiero dar las gracias a la prensa especializada en información de ferrocarriles, que yo desconocía que existiese una prensa especializada. Escolar es el especialista. Ferrocarriles, salvo alguna revista sectorial que seguro que existe y que es súper interesante, y los ingenieros que están dando una información muy adecuada, también sorprendente. Déjame decir una cosa, hay una frase catalana que viene perfecto para esto, que se dice embolica que fa fort. O sea, tú líala. Eso lo decía don Eugenio d'Ors. Le lee un texto sobre arte a su criada. Dice, ¿se entiende esto, María? Y dice, sí, señor, oscurezcámoslo. Es a lo que se dedican, a liarla. Embolica, que es liar algo. Sí. Pues líala para que no te miren a ti. A ver, mira. A ver si son los marcianos, a ver si es Putin, las guerras híbridas, a ver si es Trump. No, eres tú el ministro de esto. Bueno, eres tú, y además a mí me hizo, la palabra no me hizo gracia, porque no me hace ninguna gracia nada de lo que ha ocurrido como consecuencia de este accidente, pero vamos, no deja de ser chusco que de repente él alerte contra los bulos y diga 17.000 veces en la comparecencia de ayer y en todas las entrevistas previas que claro, esto es muy complicado para que se entienda, hay que saber de lo que se habla, hay mucha gente que no sabe de lo que habla, es una gran irresponsabilidad, por ejemplo lo de los 20 segundos, pues es que esto ya les dije que no había que tal, porque eran 9. ¿Quién dijo lo de los 20 segundos? El presidente de Renfe. O sea, ¿qué pasa? ¿Que salió de algún periódico que estaba...? Sí. No. Los 20 segundos fue una información que dio el primer día el presidente de Renfe. ¿Qué coño de bulo? Y luego sale él ayer por la mañana y cuando le preguntan se va a incrementar el número de víctimas, dice, antes de que apareciera el último cuerpo, dice, bueno, creemos que no porque ya solo hay un gap, que esto es otra de las cosas que me pone de los nervios, entre el número de desaparecidos y el número de fallecidos. Y por lo tanto, estaba dando por bueno el número de desaparecidos, de denuncias presentadas en 43, cuando desde la noche anterior se sabía que eran 45. Sí, se equivocó de muertos todo el tiempo. O sea, que decir que es que, vamos a ver, pero ¿quieres saber de lo que estás hablando? ¿Qué estás hablando? Pero fíjate, dice, líalo que nos conviene. ¿Quién habló de segundos sino Agesen cuando decía, no, es que en un segundo hubo una alteración en el sistema con el mundo solar y demás, y al final Agesen está en su puesto de ministra tranquilita, porque diciendo, ahora le toca a otro. ¿Sabes el único problema que tienen? Es que, claro, esta es una empresa privada, pero que es de Italia, que es de los ferrocarriles italianos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, Irio no va a dejar, como al principio las eléctricas, que estaban sorprendidas de que lo culparan a ellos, cuando en el apagón se pudo constatar que todos los días el ministerio corrupto, que debería llamarse Forestalia, porque Forestalia lo ha comprado, con Teresa Rivera y ahora con la Agsen esta, que da miedo verla, bueno, todos los días hacen lo que llaman el mix, es decir, la mezcla de energía eléctrica que viene por las nucleares, que viene por las eólicas, por las cosas tal, bien, todos los días. Y dice, bueno, es que claro, las eléctricas, pero si las eléctricas te dan la luz que tú les pides cada día, pero cada día, no es que la dieron en marzo, no lo hicieron bien, no, diariamente cambia el mix. ¿Y qué hicieron? Privilegiar las renovables. ¿Para qué? Para seguir dando dinero a las renovables. Y mucho menos a las nucleares, hasta que se jorobaron las renovables y entonces empezaron a meter desde el apagón ya más electricidad de la energía nuclear. Pero ha pasado casi un año y han sido incapaces de decir qué ha pasado. ¿Por qué se produjo el apagón? Porque hemos estado a punto 2 veces antes de Navidad de tener otro apagón, 2 veces. Dicho por los técnicos cuando ya ha pasado. Puede volver a pasar. ¿Alguien se imagina lo que puede ser en un ferrocarril que hay esto y hay un apagón? Y yo recuerdo la jornada del apagón, la gente que se quedó en el tren. Imagínate que se encima un tren siniestrado, o unas vías que no funcionan. Pero es que en la carretera, el otro día, entró César Sinde, que es un especialista en datos. Entró con Carlos Cuesta. Y entonces dice, hay más de 1.000 kilómetros que necesitan un asfaltado desde hace años. Es decir, están fatal las carreteras. Peor que el ferrocarril. Ahora vienen las lluvias, ahora es enero, heladas, febrero, heladas y lluvia, marzo, lluvioso y abril ventoso. Bien, esas carreteras se sale, porque está muy mal, un camión de estos enormes, le pega un autobús con 100 personas y hay 100 muertos.
Y son las carreteras. ¿Y de quién es responsabilidad? Del mismo ministro, de los Carrután. Pero vamos a ver, pero un poco de respeto. Si fueran un partido democrático y no una banda empeñada en que no los muevan del sitio, se presentaría Sánchez en las Cortes y pediría al PP y Vox, que son los más votados, junto con el PSOE, un plan a 5 años para renovar las infraestructuras en España. Y la gente lo aplaudiría. No lo harán nunca. Hoy otra de las cuestiones que se plantea en la prensa y que nosotros hemos planteado a los oyentes es ¿dónde está el presidente? Porque, bueno, está muy bien que el ministro esté dando explicaciones, o no tan bien, por lo que estamos contando, pero el presidente del Gobierno ha desaparecido. Y me ha interesado la columna que hoy escribe Isaac Blasco en Voz Populi, la titula «Óscar Puente quería ser presidente», y más o menos lo que viene a decir es que el presidente del Gobierno ha dejado colgado a Óscar Puente porque le interesaba en ese momento, porque la cabeza ya directamente se la ha cortado sin necesidad de expulsarle del Ejecutivo. Básicamente esta es la idea que traslada... Como Yolanda Díaz. Hoy el presidente, por cierto, está en Bruselas. Sí, pero no comparecerá hasta... Y creo cuando que lo haga a su manera, en formato Bruselas... Claro. Esa circunstancia coincidente, ¿no?, de la ausencia tan notable del presidente del Gobierno, que bueno, es verdad que estuvo en las primeras horas, pero... para no coincidir con el rey. En cambio, la candidata del PSOE, la Junta de Andalucía, que es vicepresidenta económica, de quien depende todo esto del dinero, pegando codazos a ver si salía en la foto. Y todo esto después de que Puente saliese del plano del presidente. ¿Os acordáis esa rueda de prensa en donde no se veía Ni siquiera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que fue otro dato muy revelador. Porque claro, el martes, que habían pasado muy pocas horas desde el accidente, el que da explicaciones, no sabemos en calidad de qué, fue el ministro del Interior. Sí, señor. Bueno, en calidad de golpista, porque además ahora ya no se ha dejado pelo, se ha dejado lana. Tiene una especie de lana en la cabeza que parece un juez inglés de estos que antes de condenar a alguien a la horca se ponían un paño negro cuando iba con una condena a muerte, pues eso, para decir que por supuesto que monitorizaban, es decir, que espiaban a los ciudadanos para que no dijeran cosas que podían causar alarma. ¿Le parece poca alarma 45 muertos? Pero con toda la cara dura, el tío. Naturalmente que monitorizamos. Lo que dijo cuando la pandemia, un general, nada menos que jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, que Dios confunda con una apendicitis curable, pero que duela, porque es la cosa más vergonzosa que ha hecho un tío de la Guardia Civil. Es decir, naturalmente tenemos que saber para que no, y además lo dijo, para que no boicoteen la acción de gobierno. Acción de gobierno que consistía en llenar el 8 de marzo de mujeres que muchas murieron. 130.000 muertos y la Guardia Civil tapando los agujeros de Fernando Simón y de sus técnicos, los expertos que jamás existieron. Y al que se reveló, lo purgaron. Pues por supuesto. Lo que quisieron hacer con el teniente coronel Balas y con compañía. Pérez de los Cobos, que se negó a actuar ilegalmente. Yo cuando veo que la Guardia Civil saca la foto, antes de que digan que no ha habido de la rotura, y Óscar Puente, antes de estas ruedas de prensa, dice que tiene que llevar la vía a Madrid para saber realmente cómo está. ¡Uy! 11M. Y en pronto, ¡paz! Digo, hombre, mira, recuerdo a Pérez de los Cobos, la foto de la Guardia Civil. Es como cuando salen mintiendo de Begoña y de pronto, ¡pamba! La UCO te da un dato. Oye, es que la UCO, lo digo porque en el momento en el que se hacía la obra esta de lo de Córdoba, se daba la licitación para que una empresa lo hiciera. En el momento de los fondos reservados, de los fondos europeos, llegaban el presidente de Adif, la presidenta de Adif y el director general de carreteras. Estaban haciendo cosas que les han llevado a estar imputados por organización criminal y a los dos les ha entrado la UCO en su casa para registrarla. Es que lo que estamos haciendo este balance, dice Óscar Puente, hay que comparar con lo de detrás. Oye, que a tu presidenta de Adif y a tu director general de carreteras, sobre lo que se está investigando ahora la gestión del gobierno, le ha entrado la UCO a registrar su casa. Y a tu predecesor lo tiene en la cárcel, el Tribunal Supremo. Y al que era la mano derecha de tu predecesor. Y por cierto, gran experto. Además, era el 0,75, te ponen un sueldo en una de las empresas de la UTE que tenía que haber arreglado lo de Adamuz. Ya se ve cómo lo arregló. Terminó en mayo y en junio ya hay protestas. O sea, bien lo hizo. Claro, es que había que pagar la coima. ¿Cuántas? Conocemos una, el sueldo
del famoso técnico de ferrocarril, portero de prostíbulo y portero de vertedero, que han sido sus dos experiencias laborales con sueldo, luego estarían coimas o lo que fuera, Koldo García Izaguirre. ¿Y qué le ponen? Le ponen un sueldo de 6.000 euros al mes y el 0,75 de comisión de cualquier concesión como experto en Latinoamérica. Lo pone así. Vamos a ver que el Puticlub de Pamplona, que tiene que ver con Bolivia. No sé. Sí, yo sí lo sé. Ábalos. O sea, los negocios y Fiadelso y todos los tingados americanos de su jefe, el que era la mano derecha. Pero hombre, Koldo llevaba 3 sobres siempre abultados. Para las tías, para las drogas y por si acaso. Cuando va y lleva un furgón de putas de Torrent y lo sube a Teruel, porque en Teruel se habían ido por el frío, cuando la pandemia, y destrozan el parador de Teruel donde estaba Pili Juerga, única persona en la provincia que no se enteró del ruido. Pero estamos hablando de los mismos. Está en la cárcel. Cerdán ha salido y vuelve a entrar y va a la cárcel con seguridad. Koldo está en la cárcel y va a la cárcel. Estos son los que han hecho la concesión del arreglo de esa vía que está rota. Bueno, es para investigar, ¿no? Y además acabará sabiéndose, pero ya con lo que sabemos es evidente que contrataban. Ayer además publicaba The Objective, me parece, que el mes anterior a la concesión de esa obra, donde se ha producido el accidente, estuvo Koldo negociando la concesión. Es decir, estaba dada esa empresa seguro, con las empresas que formaron la UTE, pero la empresa que decidía era la empresa del PSOE. ACIL se llama, o ACIL. AFDI. Y el formato es el mismo que luego se ha visto con el caso Begoña Gómez. Hay un concurso, se presenta pocas empresas porque el dinero que da la administración para ese concurso es muy bajo. La que tiene peor nota pero acepta el menor dinero es la que gana. Automáticamente después aumenta el presupuesto y lo dobla y se lo dan. Y luego, como el coste es demasiado y lo que había es que conseguir dinero, beneficios con eso, se pide reutilizar materiales de otras de obras. Menor calidad. Sí, exacto. Pero por eso la corrupción mata. Mata porque la corrupción hay que pagarla. Y claro, si lo pagas, no lo inviertes. Invertir y corromperse, eso sí, no puede ser. Pero la corrupción para esto solo mata si es del PP, claro. Solo se puede politizar si es del PP, y respetar a las víctimas es investigar quién ha sido. Queremos saber si es del PP. Si está gobernando el PSOE, no vamos a decir nada porque entonces estamos ofendiendo a las personas que están muertas y a sus familias. ¿Cuántas veces han regalado? El otro día me enteré que creo que es el año que viene, en marzo, ya toda Cercanías estará en manos de la Generalidad de Cataluña, que es el peor gestor de España junto con el PNV en el País Vasco. Los peores, no sirven para nada. Y ahí está la historia de los menores que has contado de la Esquerra. Es decir, es un cubil, es un piélago de corrupción Cataluña, que es imposible que nadie gestione. Primero, si eres un buen gestor, te vas, porque es un régimen irrespirable. Lo que ha pasado ahora con Filmin, hoy escribe Arcadi sobre eso, y trata con relativa piedad a este Ripoll. Este Ripoll, asustado por haber contado el punto de vista de la policía, asustado dice, si yo lo hubiera visto, no lo hubiera publicado. Y tiene en su, aparte de Ciutat Morta y otras basuras, tiene un homenaje a Boye, que es el abogado de Puigdemont, el carcelero de la ETA en el secuestro de Revilla, y es un lametón. Eso no le preocupaba. Salió llorando al Basté ante el conde de Godó, que es ante el que se confiesan los tontos del PP cada vez que van a Barcelona, que creen que hay que ir a ver al conde de Godó, al Círculo Ecuestre y al Círculo de Economía. Los 3 sitios a donde no hay que ir son esos, siempre. Bueno, pues ahí están. Bueno, y si ya ahora no funciona, teniendo alguna responsabilidad del gobierno central, el día que no tenga ninguna, ¡buah! Y mientras tanto, el documental sobre Moncloa, Las 4 estaciones, que lo emitió El País, ¿os acordáis? Porque no había plataforma, finalmente lo ha adquirido Movistar y se podrá ver. Bueno, es que está Javier de Paz. Sí. Bueno, la verdad es que... Lo echaron de no sé dónde, pero lo han puesto ahí. Para aquel que tenga curiosidad, bueno, pues, en fin, te compras unas palomitas y te lo ves y de una tirada y puede tener alguna gracia, ¿no? O poca gracia, pero bueno, yo es que, claro, yo querría que alguien me explicara por qué se le ha puesto esa cara al presidente.
Bueno, mira, para contrastar, ese hombre no está bien. Para contrastar la evolución física del presidente del gobierno, ahí, bueno, pues lo pueden ver perfectamente. Porque el retrato de Dorian Gray no vale. No. Ahora que dices eso de que no está bien, déjame que en el cúmulo de disparates que ha protagonizado Óscar Puente durante las últimas 48 horas, no ocupa un lugar menor el ataque a los maquinistas diciendo que es que están de los nervios, ¿no? Claro, hay que anímicos, dice anímicos. Problemas anímicos, que es decir que están de los nervios y que por lo tanto, claro que los entiende, pero vamos a ver. ¿Tú no te has dado cuenta de que tú eres el que tienes que sentarte a negociar con ellos y que les estás diciendo que están para allá y que les vas a tener que convencer, por favor, de que a lo mejor la huelga no es el mejor método, vamos a buscar otras soluciones? No lo entiendo. Como por cierto, que es una cuestión menor, pero dejadme que me desahogue, porque es verdad que cuando conocimos las grabaciones entre los maquinistas y los operarios de la estación de Atocha de Adif, pues efectivamente había información que resultaba interesante, pero a mí me sigue llamando mucho la atención que de repente la interventora del Albia le diga tengo sangre en la cabeza y el hombre que tiene como interlocutor le diga oiga, ¿y el material cómo está? No, digo, pero que le estoy diciendo que tengo sangre en la cabeza. Lo comentábamos y oye, ¿no tendrás por casualidad el teléfono del maquinista? Le dice, y la mujer estaba desesperada, porque imagínate el estado de shock. Sí, pero el problema es, como decía uno de tus contertulios muy brillante, decía, ¿y esto qué tiene que ver con la causa del accidente? Es decir, es sacar el bululú, es lo que hacen los magos. Mira, y por detrás te han quitado la cartera. Bien, yo qué sé, nervios, lo que sea. Pero, ¿dónde está la vía? Porque el accidente ha tenido lugar en la vía, no en la casa del maquinista. Hay 2 maquinistas muertos en 3 días. ¿Cómo quieres que estén? Claro, pero hombre, sale el de Zaragoza. Llevaban con el Zaragoza que 3 veces cambiaron de opinión ayer. 3, que se dice pronto. Y esta mañana han vuelto a cambiar en Cataluña. Casi 500.000 de personas que se han quedado tiradas. Y le da, porque es medio millón. Se han quedado tiradas en la vía ferroviaria, ojo, y en la AP7 que está cortada. Sí. Y lloviendo. De tal manera que no tienes la alternativa del coche. O sea, exactamente. ¿qué hace? Bueno, teletrabajo, que es lo que ha recomendado y lo que ha pedido el gobierno de Cataluña. No, y no coger trenes. Ya, perfecto. Dime tú a mí cómo pueden teletrabajar. Es como la pandemia. Bueno, por ejemplo, en la construcción. O un cirujano. Tú estás en el andamio. Pues te teletrabajas desde casa. Venga, vamos a recomendar el Colacel, Federico. Sí. Yo creo que para los maquinistas, ¿no? Pues también, sí, porque además ¿no? Porque... es que encima te insultan. O sea, llevan 2 muertos en 3 días y encima te llaman loco. Dice, hombre, a ver si no tengo motivos para quejarme. Pues para los maquinistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, que además es típica en esta época del año donde el frío y la calefacción resecan los tejidos. Tampoco hay que esperar a que suframos descolgamiento de arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para atajar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor esta época del año para regalar a nosotros mismos, hacernos un autorregalo con la mejor nutrición, la que nos ofrecen desde Mundo Natural y Colacel Antiox. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, lo disfrute. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico o dietista. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, mira, Luis, tú que eres tenista, igual que Naya y tal, oye, unos chollos ahí en el Corte Inglés, ¿verdad? Sí. Pues me interesa. Lo que pasa es que ahora con este tiempo no hay quien juegue al tenis, pero vamos. Juegas al aire libre. Luis? Bueno, tú porque juegas al pádel y en el pádel hay más pistas cubiertas. En el tenis hay pocas, hay algunas, pero pocas. Bueno, pues además yo estoy acostumbrado a jugar al aire libre, que es lo sano. ¿Sabes lo que pasa? Que es que tiene horizonte. Bueno. Como la niña de Yolanda. Efectivamente. Y tú con el pádel no tienes horizonte ni nada. Bueno, un poco sí ya, ¿eh? Llega la semana del deporte, a las segundas rebajas del Corte Inglés, del 22 al 28 de enero, hasta el 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas del deporte: Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, Asics, Bull Paddle y muchísimas más. Sea cual sea el deporte, tenis o pádel o lo que queramos, Luis. Bueno, el pádel no sé si es un deporte de Naya.
no vamos a discutir. Semana del deporte, las rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento. Textil y calzado deportivo del 22 al 28 de enero en tienda web y aplicación. Muy bien, Naya, ante tal provocación. Claro. Vinicius, pero ¿cómo provocación? Pero vamos a ver, ¿cómo provocación? ¿Tú crees que un ejercicio en el que yo, que estoy gordo y viejo, puedo aguantar 2 horas es un deporte? Evidentemente no. O sea, que es incompatible. ¿Y las rodillas te aguantan? ¿Las rodillas? ¿El tenis? ¿No es peor el tenis? Claro, pero es un deporte. Bueno, es un deporte bueno. Que yo no aguanto 2 horas en una pista de tenis, ni de broma. ¿Cuánto aguantas? Pues depende de la intensidad del peloteo. Si va ganando, el partido termina a los 5 minutos. Ya. ¿Y quién es el árbitro? El Negreira. Cada uno arbitra en su campo. Venga, ¿queréis escuchar a Isabel Díaz Ayuso? Nada, son 30 segundos. A ver. Sí que voy a proponer al Arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que, insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles y queremos estar cerca de las familias de los heridos y de los fallecidos. Y no creo que esto se pueda dividir por 17 regiones o como si fuéramos 17 estados, 17 naciones. Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado. Declaraciones en Onda Madrid de la presidenta. Pues yo no creo que es la mejor idea. A mí me parece muy bien que haya un funeral, porque es lo que tiene que haber. Hay 50 muertos. Pero es que, claro, Cobo, el cardenal rojo, o sea, el que está a favor de cargarse el baile. Si lo haces en Madrid, tiene que ser el cardenal que hay. O sea, no vas a elegir no tienes el derecho de representación que tenía Franco. Aquí te ponen un cardenal y te lo comes con patatas. Sí, bueno, derecho de presentación, pero luego elegía al Vaticano. Pero en una terna que proponía Franco. Sí. Pero bueno, en esa época hasta creían en Dios todos. Menuda época. ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, hacemos una pausa. Ahora sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, se lo estamos contando. Hay alerta en 15 de las 17 comunidades autónomas por lluvia, por nieve, por viento, por temporal, por heladas. O sea, en el mar y en tierra. O sea, que muchísima precaución. Y hasta el domingo va a estar nevando. O sea, que imagínate. Fíjate, Luis, por si te apetece ir a mi pueblo este sábado, un fin de semana muy agradable. La máxima en mi pueblo, la máxima es 1/0. Bendito. ¿Y la mínima? La mínima es algo bajo cero, no tiene importancia, pero mínimas bajo cero las tiene cualquiera. Pero una máxima de 1/0, que eso sí que te cura el jamón en seco, muy poca gente, muy pocos humanos. Y por supuesto puente de ninguna manera. ¿Te acuerdas de copito de nieve? Sí, claro. Pues este es copito de hiel. Sujeto, señor. Bueno, ¿cómo están las temperaturas? 8-9 grados hoy de máxima en Madrid, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife otra vez 22 grados y la mínima Burgos, Cuenca y Palencia con 1 grado. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues si estos días atrás los inversores estaban nerviosos porque consideraban que podía haber una escalada de aranceles entre Estados Unidos y Europa, después de que ayer el señor Trump dijera que había principio de... Bueno, que el acuerdo llegaría y que de momento el tema de aranceles no lo planteaba, pues euforia en los mercados. El IBEX 35 está debatiéndose con subidas del 1%, en este momento un 0,88% arriba, recupera los 17.600 puntos. Yo creo que vamos a ver subidas generalizadas en todos los mercados. Ahora bien, esto es frágil. Sí. Mañana Trump dice lo contrario y otra vez veremos caídas. Trump no se acordaba, por ejemplo, y dijo... Hombre, cuando devolvimos, y es verdad, Groenlandia, cuando Truman devolvió Groenlandia, no teníamos que haberlo hecho. Y es verdad que como Dinamarca no podía proteger Groenlandia, estaban los soviéticos y los nazis, entonces se hacen con Groenlandia, porque es la única potencia que puede defender, que es 4 veces España. Queríamos simplemente que nos dejen negociar ese trozo de hielo. Bueno, es que Truman no tenía que haberlo soltado. Pero si son 50.000 habitantes los que hay en toda la isla, 50.000. Todo un inuit le das de pronto 10 millones de dólares en su bolsillo, que se quede en su casa, y lo metes en la seguridad social americana y llevas ahí la NBA, ¿qué van a hacer? Decir, no, somos daneses. Primero, no son daneses.
son esquimales. Y luego aquello es horroroso. Es mejor llevar el hockey sobre hielo, que ya tienes... También. Mira, le has dado una idea a Marco Rubio. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y la volatilidad, recordemos, que es lo que protagoniza en estos días los mercados, al final genera oportunidades. Ni siquiera las gafas de Top Gun de Macron han podido hundir la confianza política. No. Ya verás, a ver si no va con gafas también el de la Moncloa. Hoy. Bueno, habrá que verlo. Capaz de cualquier cosa, ¿eh? Bueno, la primera fotografía fue con esas gafas dentro del Falcon. Dentro del Falcon, las gafas de sol. Y hay uno, está con Ábalos y otro está con el de exteriores. Con Álvarez. Sí, Álvarez, Albañales. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica. Hablamos de Ana Magnani porque el Instituto Italiano de Cultura de Madrid pues dedica una exposición al artista y vamos a ver en este recorrido desde vestidos hasta imágenes de películas como con la que ganó el Oscar, La Rosa Tatuada, entre otras muchas, así que para descubrir a esta actriz. Qué aburrida es esa película, ¿verdad? Y qué sosa es Ana Magnani. Sí, yo no sé por qué se despeluncha y esas cosas. Bueno, bien, hombre, porque es italiana. Igual te sorprende si vas a la exposición. No, seguro que sería una... esto también la he visto. Y esta. Porque Víctor Mature era un mal actor. Pero él era el primero que se reía de que qué mal actor soy, decía. Pero esta no, la gran trágica italiana. ¿Cómo vas a ligar y a estarte novio pegando gritos, los pelos así? Bonito homenaje a Ana Magnani. Muy sobrevalorada. Muy sobrevalorada. Primero pasó el pádel, luego Ana Magnani. Hay otro silencio aparte del presidente del gobierno. Hoy yo veía las páginas del País, digo, hombre, Unai Sordo, digo, ahí va, pues, por fin va un representante, ¿no?, sindical a expresar sus condolencias, ¿no?, y lo que piensa de, pues no, habla de las huelgas del 76, del cambio que hubo tras la muerte de Franco, la transición. Y, bueno, me comentan que hay 13 delegados en total sindicales en el Comité General de Empresa, 3 son de comisiones obreras, 3 de UGT, de un total de 13, como os digo, y el SEMAF tiene 5 delegados, uno la CGT y uno SF, son sindicatos ferroviarios. Bueno, 3 delegados y 3 delegados, en total 6, yo creo que por lo menos no una declaración de Unai Sordo o de Pepe Álvarez no merecería. Me parece importantísimo esto porque Pedro Sánchez, que su preocupación es cómo voy a entrar en la historia, tiene muchos hitos negativos, pero uno del que presume es que es el único al que no le han hecho una huelga general. Los médicos, donde UGT también tiene representación, están todos en huelga contra Mónica García y el papel de UGT ha sido para echarlo a comer aparte. El ministro de Agricultura tiene a todo el sector y son los sindicatos, no precisamente UGT, sino los sindicatos agrarios los que lo han tenido ahí. En la Policía Nacional, los policías nacionales, la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones están con Marlaska, como están los médicos, como están los maquinistas, como están los inspectores de trabajo con Yolanda Díaz, los inspectores de Hacienda con María Jesús Montero. Si alguien, claro, aquí cuando gobierna el PP, ese alguien es UGT y comisiones, como acaba de recordar Rosana. Cuando gobierna el PSOE no hay UGT y comisiones. Si alguien pusiera en común a todos los que están en la peor situación laboral de los últimos 30 o 40 años, veríamos a ver si Sánchez podía seguir presumiendo. Me hace gracia el sordo que además de sordo debe tener un problema de memoria. La única huelga general que ha habido en España, con la Bola del Mundo, con don Nicolás Redondo, etcétera, la ha protagonizado con un gobierno del PSOE. La única huelga general de verdad, y fue un abuso, pero la protagonizó. Yo tuve una Zaragoza, entonces se escribía en ABC, porque Cuevas, Cavernas, se puso a favor de una huelga general, los empresarios a favor de una huelga política. Yo lo puse verde, él me puso verde a mí, quiso que todos los suscriptores del ABC de Sevilla quitaran la suscripción hasta que me echaran del ABC. Bueno, pues ya verás, como gobierne el PP y Vox, o Vox y el PP en algún día, lo primero que van a tener es una huelga general. Bueno, por cierto, a propósito del funeral, es verdad, me decía Luis, claro, si no es funeral de Estado, entonces tiene lógica lo de Ayuso. Y él cree que el cardenal Cobo, que no tiene más remedio que hacerlo.
Yo es que creo que si alguien va a un... y porque lo pide Ayuso, pero si se lo piden al cardenal de Valencia, pues también qué problema hay, porque algún valenciano habría entre las víctimas. Y por supuesto al de Sevilla. Claro, pero es que allí hubo un funeral y luego la manipulación del funeral. Pero un funeral es católico, si no, no es funeral. Sí, pero no puede ser una juerga masónica luctuosa. Pero claro, es que en Madrid entonces se plantea el funeral católico, que es el único funeral que puede haber en España con características de Estado, pues lo otro es una masonada. Y luego lo del homenaje a las víctimas en Sevilla, haciendo expresa, porque han hecho expresa mención de que no sea católico. ¿Y eso por qué? En Huelva, ¿no? No es en Huelva. O sea, donde lo hagan, mal, pero muy mal, además. Y además se llevan al rey y a la reina, que está muy dicharachera. Pero reproduce un esquema que ya hicieron con la Dana, ¿eh? Es decir, y que fue repugnante, y con el COVID. Bueno, pues con el COVID. Yo recuerdo que entonces es verdad que no lo sé, porque esto etimológicamente habría que ir a una definición más concreta, pero yo siempre he asociado funeral a un acto religioso, pero no tiene por qué ser un funeral religioso. Pues si no se llamará de otra manera. No, por eso te digo que no me acuerdo cuál era la palabra, pero si vas al diccionario, funeral no tiene necesariamente por qué hacer referencia al acto religioso, y a eso se acogen. Ellos quieren un acto funerario que no sea religioso, pues porque no homenaje quieren. de Estado es la fórmula. ¿Pero qué vas a homenajear a los que están muertos por accidente? Porque si fuera los voluntarios que han ido a la guerra de Bosnia y han muerto ayudando a los bosnios, bueno, eso es una muerte voluntaria. Pero una muerte accidental, donde hay una responsabilidad del Estado que no se ha sustanciado, el funeral sí, porque es por el alma de los muertos y las familias. Aunque sea el 10%, tiene que ser un funeral. Además, esto es España, hombre. O sea, ya está bien de que aquí, el otro día vi, el Ministerio de Igualdad de la Chiricahua está redondo un informe a favor del velo islámico en las escuelas, diciendo que las niñas se sienten discriminadas. No, discriminadas no, tiene que estar prohibido. Pili Juerga prohibiendo el cerdo en los colegios, en los menús de los colegios de Ceuta y Melilla. ¿Esto qué leches es? Yo entiendo lo que dices y no estoy del todo de acuerdo contigo, Fede, porque hay una cosa que a mí, cuando se han hecho funerales religiosos y entonces te das cuenta de que allí van como quien va a un acto de representación, gente que ni cree en el alma, ni cree en Dios, ni cree en nada, pues también te llama la atención. Dicen, pues tampoco hay por qué obligarles a ir a algo que tiene un significado que ellos rechazan en uso de su libertad. Entonces, claro, los que somos católicos y creemos que hay una vida después de la muerte, que creemos que rezar es una buena cosa y que estamos pidiendo que ahora estén en la vida eterna, en el seno de Dios Padre, pues tiene todo el buen deseo del mundo. Pero alguien que sabes que ha hecho gala de su agnosticismo y que además tal, bueno, no va, a nadie lo obliga. Yo no he visto a ningún guardia civil llevando a alguien así pero no a un te funeral. Hace quedar, si es un funeral de Estado y tú eres representante de Estado y no vas, entonces te coloca en una situación complicada. Yo voy a lo que voy. O sea, resulta que el islamismo se está convirtiendo en una religión de Estado que se impone por ejemplo, los niños que van al comedor de Ceuta de Melilla o a las niñas de ese colegio que tienen el horrible ejemplo del velo. El velo es una cárcel. El velo conspira contra la libertad de esas niñas. Estamos de acuerdo con eso. Conspira directamente. Y llega el Ministerio de Igualdad. Y lo siguiente que va a ser defender la ablación del clítoris, los matrimonios de 11 años, como se están haciendo en España. Ese ministerio tiene que salvaguardar primero los derechos constitucionales del menor y de los mayores. Correcto. Y están por sumisión al Islam, por miedo y por qué odian al catolicismo. Porque no hay otra explicación. Como el asalto al Valle de los Caídos, a la tumba, es que odian a lo católico. Pero eso ya lo es hizo, que no lo pueden ni ver. Lo hizo incluso Irene Montero siendo ministra de Igualdad. ¿Os acordáis de una campaña del Ministerio, financiada por el Ministerio de Igualdad, por Montero, en donde se acusaba de alguna manera a los empresarios de discriminar a las mujeres que llevaban velo o hijab a la hora de hacer una entrevista de trabajo? Por ejemplo, decían que estaban siendo discriminadas por razones religiosas. Mientras su marido cobraba de Teherán. Y ella decía que entendía lo de que les taparan los hombros en Hispan TV, pero tienes razón en eso que estabas diciendo, Luis. Lo que no puede ser es que entonces, para cumplir eso, de lo que yo creo que tienes razón,
se aparte la otra parte, la religiosa. Entonces ahora tenemos una petición a un cardenal en Madrid de, oiga, para que haya un funeral, porque es como si no, la Navidad ofende, saquémosla de los colegios. Y ahora porque es fiesta. Si no, como no es para todos, bueno, no, entonces es que lo que estás quitando es una parte de la historia y las raíces de España, en la que hay una parte que dirá, ¿y lo mío qué es? Bueno, pues lo metemos a la esfera privada, me parece muy bien. Pero hay una persona, una institución como Isabel Díaz Ayuso que ha dicho, oye, vamos a querer hacer un funeral porque era un tren que venía a Madrid, porque mucha gente se desplazaba desde Madrid o iba a venir a Madrid, y en el que queremos que esa parte se haga dentro de la descripción que has hecho de un católico. Está el cardenal. Y el cardenal tendrá... ¿En qué bando? ¿En el de los católicos o en el de los que no creen? Tendrá que responder. Si tendrá esto vamos a salir de dudas. Perdona, en los es que días. yo me he leído el texto que ha firmado con Bolaños. Y si ese texto lo firma un cura, algo no me explicaron bien del catecismo. Que ya verás cómo acepta el funeral. No, puede decir que no, funeral no, sí, no lo que tiene que hacer es quitar su firma de lo del Valle de los Caídos, que es una vergüenza, es una ofensa a los mártires. Y esos mártires, yo no soy creyente porque ya sabes, pero soy más católico que este cardenal. Dices que no eres creyente. No, tú me has dicho además que en el último momento... No se lo cree nadie. Sí, no, pero si ya yo reconozco que estoy haciendo muchos méritos. Cada día hablo más con curas y cada día me gusta más, no sé, la Virgen del Tremedal. Les doy medallas de la Virgen a los curas que vienen aquí. Naturalmente. Al contrario de lo que dices tú de te vas a condenar, te vas a salvar. Claro que me voy a salvar, hombre. Yo quiero estar con los mártires de la Vendée, no con Setién en el infierno, no, de ninguna manera. Pero esta es una historia que, como se ha dejado la jerarquía católica, se ha ido dejando quitar legitimidad hasta para defender la historia de España. Es decir, ahora hay menos curas que antes. Hay la 10ª parte de los curas que había cuando murió Franco. La 10ª parte, se dice pronto. Algo estaba mal, en el concilio, en la iglesia, etcétera. Pero bueno, la cuestión fundamental, nosotros estamos educados todos en unos valores que queremos mantener. Nuestra idea del bien y del mal es grecolatina y judeocristiana. Y si no, no hay valores. No hay valores españoles de referencia. Es que si no, no hay. O sea, dice, bueno, pero habrá otra cosa. No, no hay otra cosa. ¿Qué es lo que hay? El otro día en Francia resulta que hay un alcalde que pone el Belén. Pues como Ayuso, que tiene un Belén extraordinario y cada día más. Y cada año cantan más. Este año cantaron, no sé, como 40.000 escolares cantaban mientras veías el Belén. Bueno, muchísimos. Bueno, y le multan porque atenta contra el pluralismo religioso. Dice así, pues paga la multa a escote el municipio y amplía el Belén. Pero ¿cómo que multar un Belén? ¿Qué es eso de multar un Belén? Bueno, vemos las Olimpiadas de París, que era una cosa blasfema y ridícula, en Francia. Es que no puede ser. Yo estoy con Oriana Falachi, que por cierto, qué gran artículo publicó Santiago Navajas el otro día. Y qué diferencia con la Ana Pastor. Llega Oriana Falachi a entrevistar a Khomeini y le dice que porque es un tirano, que no deja libertad a las mujeres. Y Khomeini, que es un machista repugnante además, le dice que tal, y ella iba con un chador de estos, y entonces le dice, bueno, usted es que no será muy respetable como mujer y por eso no lo entiende, no entiende nuestras costumbres, no tiene que opinar. Entonces Oriana Falachi dice, bueno, muy bien, pues para empezar me voy a quitar este asqueroso trasto medieval, y tira el velo al suelo. Y además, y lo pone a caer de un burro, pero a caer de un burro. Aquí hacía como que se le caía el chador y se lo volvía a poner. Bueno, es que cuando tú ves que alguien en nombre de un dios está ahorcando homosexuales y obligando a las mujeres a convertirse en cabras, cuyo testimonio vale 4 cabras, que eso es lo que pone el texto sagrado, o actúas o no actúas. Y si haces como que es una religión más, no. El Islam no es una religión. El Islam es una norma de vida, de la vida particular de la gente. A mí no viene ningún cura a decirme, oye, a ver a qué hora te levantas, ¿eh? ¿Cuántas veces rezas al día? En el Islam sí. O rezas 5 veces al día o eres de lo peor. Yo cuando veo a Mbappé comiendo jamón me encanta. ¿Ves? Estamos ganando. Vamos a hacer una pausa, Federico. Siguiente soy, Silvia. Pues después de seguir ayer atentamente la rueda de prensa de Óscar Puente, nos interesaba saber si había conseguido convencer a alguno de nuestros oyentes y no. Consideran que está amortizado, que debe dimitir y que tenemos un gobierno gafe que nos lleva de desgracia en desgracia. Yo no creo, pero la maldición de Franco Camón
no deja de actuar. Y encima, ahora que quieren cargarse a los 4 evangelistas del Valle de los Caídos. Pero vamos a ver. Y hacer una fosa que atraviese la entrada al valle. O sea, Paracuellos. Una fosa común con la de Paracuellos. En fin. Pues respecto a Óscar Puente, como no tiene esperanzas de que él se vaya por iniciativa propia, ni tampoco de que le eche su jefe, porque son básicamente iguales, cortados por el mismo patrón, parece que nos va a tocar seguir aguantando un poquito más. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, estamos intercambiando vídeos de Mocita Feliz, que es como hay que hablar ahora de la Marichusma, como le dicen nuestros oyentes, la bruja Lola de Hacienda. Claro, es que Mocito Feliz a codazos se colocaba. Bueno, pues está ayer, oye, que podía haber acabado con escolta. Qué imagen el momento en el que la escolta de, supongo, de los Reyes se siente golpeada por algún ser detrás, se gira y es María Jesús Montero haciendo codo para aparecer en la foto porque estamos en pre-campaña andaluza, por lo visto. Sí. Bueno, pues han enviado, como decíamos antes... Pero no veis la parte positiva. Yo no sé por qué sois tan negativos. O sea, si ella busca la fotografía con los Reyes, será porque considera que eso es un valor que habla en su beneficio. Sí, esa parte positiva te la compro. Ahora, el espectáculo de ver a la vicepresidenta, primero del gobierno, ministra de Hacienda, que no pintaba nada allí, remontando, y además valoro... Ministra de Jornada. No, eso es como debería llamarse. Ya no saben bien. Y luego haciendo gestos, porque ya no es el hecho de que ella se reubique, ¿no?, en la foto, sino que se hace un congreso, ¿no? ¿Os acordáis de las fotos estas que ella hace continuamente en el Congreso de los Diputados? Yo en una pensé que estaba hablando en lenguaje de signos. Sí. Porque es que además no se puede estar quieta. Sí. Está todo el rato haciendo cosas raras. Y con la boca hace cosas. Y los ojos así. Sí. Y cuando se ríe hace así... Parece que viene de San Ginés. ¿Cómo de San Ginés? Seguro. O sea, hay días que la voz esa es voz de no haber dormido. ¿Y entonces? Debe de tener un buen metabolismo, porque tú ves que dice no habrá dormido, pero ella aguanta. Sí, eso sí es verdad. Con las juanolas. ¿Y has dicho entonces Mocita Feliz? Mocita Feliz. Me gusta. Sí. Voy a Mocita, apuntarlo para... Mocita y Feliz. Silvia, apunta. La tengo apuntado, ya. Mocita Feliz. Hablábamos antes de la pausa, Federico, de la comparecencia de Puente, una rueda de prensa bastante curiosa, en la que, por ejemplo, para justificar que no se cortara el servicio de Rodalíes, a pesar de que lo habían pedido los maquinistas, dijo el ministro que la culpa era de la EMET. No sé si os sonará esto. ¿Verdad? Es lo mismo que le afeaban al Partido Popular con Aragana. Lo que decía Puente ayer era que la alerta era naranja y no roja y que además no estaba lloviendo en la zona del accidente. No supo tampoco decirnos quién es el responsable del muro de carga que cayó, si depende de los ferrocarriles o de carreteras. Sobre el accidente de Adamuz, no tiene ni idea de las causas del accidente, pero sí descartó que tuviera que ver con la gestión de su ministerio. Dijo que la huelga era por el estado de ánimo de los maquinistas. Tampoco tiene que ver con la inversión, ni tampoco con el mantenimiento. Ni con la obsolescencia de los materiales. Bueno, y pidió que sobre todo, y por encima de todo, que no se especule para no hacer daño a las víctimas. La verdad es que solo le faltó recuperar el polémico eslogan del pasado verano de Renfe, aquel de disculpen las mejoras. Y Sánchez, Sánchez que reaparece esta noche, ha pasado de galgo de Paiporta a gacela de Adamuz. Puente lo que nos vino a decir es que sea cual sea la causa del desastre de los trenes, él no es responsable para nada. Antes que admitir eso, pues nos va a decir que igual ha sido un sabotaje, que vieron por la zona al novio de Ayuso, que en cualquier caso todo esto viene de la época de Franco, que tenía las vías hechas un desastre y claro, de aquellos barros vienen estos lodos. Después de la exhibición ayer de Óscar Dental de 2 horas, que cuando no mentía no decía nada, yo lo que creo es que se está postulando como sustituto del sátrapa y del psicópata. Me parece que ya tenemos sustituto de Pedro Sánchez. ¿Qué se puso en rueda de prensa estilo Venezuela? Aquí el arargután el Óscar Puente, que no dice la verdad ni al médico. Le pasa lo mismo, tiene la misma enfermedad que su jefe. Si nos hemos cargado al gobierno valenciano por la Dana, siendo un desastre natural, ¿qué hace la oposición
oposición no echando al ministro de Transportes y al propio gobierno por una negligencia tan grande como la de los trenes? Ya está amortizado. Tenía que estar fuera, no quiere dimitir, tenía que estar ya dimitido y callado. Y no sé por qué me pega que le deben de haber dado algún toque. Mire, el señor Óscar Puente lo que tenía que hacer es dimitir. Es que no se traga a nadie las declaraciones de este gobierno, porque es que nos están mintiendo desde que llegaron al poder. Y de hecho es que no están arreglando nada. Ahora con estos accidentes, y habrá más, porque no hay 2 sin 3, habrá más, es que se ha visto que no se están haciendo mantenimiento de las infraestructuras. ¿No se han fijado ustedes, que sí, seguro que se han fijado, lo gafe que es este tío desde que ha entrado el Sánchez, todo lo que nos ha pasado? Dice ahí Óscar Puente, claro, que no hay que poner en cuestión ni en duda el sistema de transportes ni de ferrocarriles. Bueno, yo lo único que pongo en duda es a él y al resto del gobierno, es lo que pongo en duda. Claro, y de que no comparezca y no esté Sánchez, claro, de un cobarde que vas a esperar. Es algo. Habrá que verle esta noche. Yo creo que lo de Macron es un reto para él y hará algo. Yo no sé qué hará, pero algo. Para que hablemos de eso en lugar de su responsabilidad criminal. En fin, tecnología. ¿Qué le recetas a Luis Herrero? Bueno, yo creo que con esto ya no me vas a poder poner ni una pega. Días sin IVA. Ya no haber empezado por ahí retando a Herrero. Eso quiero verlo. Ni una sola pega. No les Días hagas caso. sin IVA en el Corte Inglés. Fantástico. Que no es un día porque son varios, es hasta el domingo. En el Corte Inglés te ahorras el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Para ponértelo aún más fácil, tienes financiación 100% para clientes con tarjeta del Corte Inglés, que seguro que tienes tarjeta del Corte Inglés. Tarjeta. Bueno, pues te vas a ahorrar el IVA en televisores, móviles, ordenadores, sonido, frigoríficos, lavadoras, también en electrónica deportiva, en tecnosalud, en muebles de cocina y baño. ¿Y en aspiradoras? También. Todo con las tecnoventajas que solo te puede ofrecer el Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Hasta el domingo 25 de enero, compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Está claro que Luis necesita una aspiradora, ¿no? Porque esa pregunta sí tampoco... Se iba a preguntar, sí, claro, claro. No, lo que tengo es una aspiradora que necesita ser renovada. Y vas a coger una de esas Tango que hacen así, pum, pam, pum, pam, pam. No, porque esas no, esas son de gente pasiva. Tú me ves a mí le gusta pasar la aspiradora, por favor. Si lo veo, es que lo estoy viendo. No te lo veo, vamos, yo, ¿sabes cómo vería a Luis? Con el gato que se pone, o el chucho si es pequeño, encima de la aspiradora, y que va aspirando. A mí con un chucho, Federico, después de tantos años... Eso me había preocupado. Las aspiradoras son rumba, no tango. Rumba. Tango es... Hay de todo, ¿no? Bueno, hay de todo. que hay cada tango y hay cada rumba. Tango lo veo yo una aspiración un poco más así como lenta, ¿no? Hay un poco más acompasada, un poco más pegada. Mediterráneo. La rumba es lo que necesita un poquito más de marchitas. Sí, la rumba es el plumero, que no os aclaráis. La rumba es el plumero y el tango y la aspiradora es un swing, no es un tango. A ver si os aclaráis. Ya, bueno. Oye, mira, qué interesante. Oye, sí. Lo que se aprende en esta tertulia. Por cierto, Luis, te receto una cosa. Como televisor tienes para ver ganar al Madrid, luego vemos lo que vemos, pero en fin, Albacete. Bueno, han hecho ahora unos genios, hacen los bailarines clásicos, Fred Astaire y el resto, Henkel y compañía, versiones de, por ejemplo, pues canciones de Michael Jackson, canciones de pop y tal. Y claro, como los pasos de baile, los movimientos son los mismos, pues tú de pronto ves a Sid Charisse, que es una cosa apoteósica, o a Gene Kelly, o al propio Fred Astaire y Ginger Rogers, o a Rita Hayworth, bailando Billie Jean. Pero ¿y eso dónde...? Está en YouTube. Es que hay que estar en YouTube. Porque como veas uno, ya el algoritmo luego te va sirviendo. Y hay genios del montaje que están haciendo canciones pop, pero muy con un ritmo, y entonces son los clásicos bailando. Por ejemplo, el Moonwalk pues hay un grupo de 3 hermanos negros que desde niños lo hacían. Y te sale la foto en blanco y negro y ves a Michael Jackson y van volviendo al blanco y negro y están los 3 hermanos, que luego se convirtieron en 2, haciendo eso, pero que lo hace Frank Sinatra, que también bailaba.
Es de no creer, es que es tan bueno. Bueno, es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, son las bueno, cosas no, es montaje. Es simplemente montaje que te lo van haciendo, pues eso, al segundo, como aquí cuando hacen estas cosas. Pero tú al recrear a los Jackson 5, ¿no? Porque entiendo que son los Jackson 5 haciendo un Walker. Y al propio Michael Jackson, cuando se queda solo, y es cuando estrena su puesta en escena y tal, que le llamó esa noche Fred Astaire. Le dijo, ¿qué talento tienes? Es un poco la base de la polémica suscitada con la famosa fotografía, ¿no?, de Ana Obregón. El otro día lo tratábamos aquí, pero tú también en el programa, la recreación, dar vida a fotografías o juntar personas. Yo en eso sí que creo que hay que andar con un ojo. La SER el otro día pues se puso a recrear el accidente. Sí, no hay que tener mucho cuidado. Pero esto que no hace daño a nadie. Tú ves pues no sé... mira, la más simpática, tú ves que Fred Astaire bailando otra cosa no se lleva bien con Ginger Rogers. Dice, baila muy bien. Sí, pero no está bien. Y con Rita Hayworth sí está a gusto. Y se nota. Ahora, no se puede ser más elegante que Fred Astaire. Han hecho una versión en que él le dan un Oscar de honor o tal. Tiene ya casi 80 años. Y el tío, diciendo que no puede bailar, y de pronto empieza así, como que se le van las piernas, se pone a bailar. Y la gente levantándose. Claro, era cuando el Oscar era una ceremonia de cine, no de a ver qué toca este año, ¿no? En fin, una pausita, vemos las últimas novedades. No dimite. Son las 10 y 16 minutos y Óscar Puente no ha dimitido. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A ver, oye, las 10:19 y Óscar Puente no se va. No se va, ni el servicio de Rodalíes se ha restablecido todavía. Recordamos que Adif daba por restablecido el servicio a las 6 de la tarde de ayer. Hoy los usuarios habían salido de sus casas para ir a trabajar y se han encontrado con que al llegar las estaciones a las 6 de la mañana no habían abierto, no había pantallas, no funcionaban los tornos y la megafonía decía que el servicio estaba suspendido por causas operativas. Y aquí empieza la guerra. En Cataluña Radio, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, culpaba a los maquinistas de pedir medidas de seguridad adicionales y de hacer una huelga encubierta. Decía que se estaban presentando a trabajar, pero que no estaban prestando el servicio. Bueno, pues en la misma emisora respondía Francisco Cárdenas, de UGT Renfe, y decía que si no están trabajando es porque no hay trenes que mover. Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat que entenen que no s'estan complint, unes mesures de seguretat addicionals a les que ja va presentar Adif, entenen que no s'estan complint i estan presentant a treballar, però per raons X no s'estan prestant el servei. Los compañeros se han presentado, los compañeros están en su puesto de trabajo y no hay trenes para mover. Me sabe mal, pero de verdad, estamos en plena intentando que esto se mueva y esa información no es así, no es una vaga encubierta, si no, no habría gente en los sitios y esto no está hecho de esta manera, lo siento mucho, de verdad. Tiene gracia el mandamás en un catalán malísimo, pero es un catalán como castrapo, ¿no? Bueno, es un catalán casi satírico. El hombre que tenía que aprender catalán porque lo exige. Sí, no, porque así no lo asciende. Claro. Pero no tiene ninguna razón. Pues si no hay trenes. Y antes hablábamos de UGT y la diferencia de los de UGT que tienen que convivir con los compañeros sectoriales y la cúpula de UGT nacional que es la que forma parte, Sánchez dijo, UGT y Comisión Soberana forman parte de este gobierno. Sin ninguna duda. Bueno, la Generalidad ya ha anunciado que va a abrir un expediente a Renfe después de que no se haya reanudado ese servicio de Rodalíes y ahora a las 11 de la mañana hay prevista una reunión entre Adif, Renfe y los sindicatos. En cuanto al resto de la red, Adif informa de que los maquinistas ya habrían empezado a reportar hoy nuevas denuncias en puntos donde se están sintiendo vibraciones y la velocidad se mantiene reducida en algunos tramos de la línea Madrid-Valencia y Madrid-Barcelona. Precisamente en la capital. Las 4 ciudades más importantes de España no tienen alta velocidad hoy. Exacto, en algunos puntos, no en todos, pero sí que en 6 puntos en una y en 4 puntos en otra. O sea, que prácticamente sí, está habiendo retrasos. En la capital, Ayuso, lo habéis escuchado, ha anunciado que va a proponer al arzobispado celebrar el funeral por las víctimas que no quiere hacer el gobierno y además ha señalado dónde ha ido la inversión en esta falta de infraestructuras, porque ya hablamos de la red de trenes, pero en este programa recordamos que también hemos dado buena cuenta del estado de las carreteras, también por falta de inversión. Sabemos lo que está pasando y todo el mundo conocemos a este gobierno y sabemos que esta ley del silencio pues obedece a que necesitan ganar tiempo como en el apagón para buscar culpables y despistar. Y de paso, pues desviar de algunas polémicas porque el lunes empezaba la cuestión del presidente Zapatero, del expresidente, que ese tema
cuando pase lo de los trenes volverá. Cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen, con campañas furibundas, tenían cómo encalomarle la culpa a alguien. Buscaba siempre culpables, no soluciones. Es que es tal cual. Es que lo que ha dicho describe los últimos años de la vida española. Sí, te da la razón, básicamente. Bueno, es que yo se la doy a ella. O sea, el otro día me preguntan, ¿y usted le pone muy bien a Ayuso? Digo, no, yo le pongo una peana a Ayuso. Porque es la única que he votado y que no me avergüenzo de haberla votado. Es más, me alegro. La pienso votar, como decía el patriarca de los Kennedy, esta mañana 4 veces. Bueno, pero lo del funeral, estoy decidido a recuperar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Luis. Le voy a pedir ayuda, porque hay gente muy blandita por ahí que no está haciendo lo que debe. Ahora, yo qué sé, que tú confías en Luis, ¿no? Yo en esa parte totalmente. Pues ahí estamos. Vamos a ver, Isabel González. Muy buenos días, Federico. No ha dedicado 3 años a averiguar la explotación sexual de Julio Iglesias, bueno, no es que sea colono, es que es un señor, un patrón, que tenía unas cuantas esclavas sexuales, una oscura, otra más clara y tal, que eran muy pobres, ignorantes. Como eran pobres e ignorantes, no sabían presentar una denuncia, eran maltratadas, en fin, terrible. Y por eso ha venido Leaks, a defender a estas pobres mujeres del tercer mundo que por hambre pues han tenido que soportar durante años una explotación sexual terrorífica. Bueno, pues, y dijo el preescolar que después de 3 años de investigación, el diario había llegado a esta conclusión. Salieron las feministas, estas que no conocían, oye, no, que donde pone la equidona hemos sido nosotros, estas hemos sido nosotras, no. Llega esta mañana Isabel y ve a Google. Le da a Google y en 3 minutos me ha hecho la versión de toda la vida de una de las que aparecen. Sí, a ver, vamos a contar que Julio Iglesias publicaba otro comunicado esta madrugada, era la tarde para él, en el que denunciaba que no ha tenido acceso a todo lo que tiene que ver con la investigación, es decir, una situación completa de indefensión, y en el que contaba que utilizaba la red social Instagram para quejarse porque no tenía otra forma de comunicarse ante el mundo, de defenderse. Hablaba de acusaciones falsas y ese largo etcétera. ¿Qué ocurre? Que a continuación publica 5 o 6 fotografías, capturas de pantalla de los mensajes que se ha ido cruzando con estas 2 mujeres, con Laura y con Rebeca. En esos mensajes se ve perfectamente el nombre de las 2 mujeres, Federico. Una se llama Stephanie y la otra se llama María Alejandra. Y nos abstenemos de decir sus apellidos porque tampoco, aunque son testigos protegidas, tampoco me parece que decir que haya el abogado que hablar... Choclán dice testigos protegidas, ¿por qué? Al que desprotegen es al acusado. Claro, bueno, no lo dice Choclán, ¿Quién les amenaza de muerte para que sean testigos protegidos? Nadie. Es para tapar y dejar en la indefensión lo al dice acusado. La Fiscalía de la Audiencia, que son las declara testigas protegidas. De las Durantes de toda la vida. ¿Qué ocurre? Pues que no sé si les ha quitado esa protección Julio Iglesias, pero que obviamente pues nos hemos puesto a trabajar y hemos dicho, a ver, ¿quiénes son estas señoras? Y entonces, pues efectivamente, no me ha llevado 3 años la investigación, pero hemos podido averiguar sobre todo algo en lo que nosotros llevamos insistiendo desde el minuto 1, que son meros instrumentos o que son instrumentos de este Women's Link, que no leak, Federico, que la gente que no lo entiende la gente, como leaks, ayer lo igual decíamos. que lo de los periodistas. Bueno, sí. A ver, por un lado, que son instrumentos de esta ONG para valerse de ellas y utilizarlas con este proceso judicial, y por otro lado, que no son 2 muertas de hambre, que es lo que nos intentaron vender desde el diario, desde el principio, de que en República Dominicana, si no te pliegas a los deseos del patrón, pues prácticamente que no te ponen el plato de comida encima de la mesa. Entonces, una de ellas es una mujer venezolana que ha estudiado en una universidad privada venezolana, que ejerce como fisioterapeuta, que saca su título en el año 2013 y que hasta 2021, que se cometen los supuestos abusos, tiene tiempo suficiente para ejercer su profesión y para montar una empresa de masajes fisioterapéuticos a domicilio, que entiendo que es la que contrata Julio Iglesias para después pues beneficiarse de sus servicios, en este caso
pues eso, de ponte la faja, camina por el agua, etcétera, por dentro del agua, y todo esto. Entonces, yo creo que se está desmontando de una manera todo lo que está ocurriendo alrededor de la denuncia a Julio Iglesias, con pruebas del propio cantante y con pruebas que vamos obteniendo los demás. Pero como digo, el caso sigue ahí. No, es que el caso es un caso que no es un caso. Esto es una tomadura de pelo. O sea, la Audiencia Nacional no tiene ninguna capacidad de juzgar. Trata de blancas. Si fueran menores y españolas, podría juzgarlas. Mayores, encima universitarias, con empresas y en Bahamas o en la República Dominicana, ¿de qué pinta la Audiencia Nacional? Que ha comprado el discurso de que ese es el tercer mundo y van a venir unas progres americanas financiadas por la ex de Jeff Bezos, que metió $4 millones y estas tías quieren. Bueno, en cuanto salió el preescolar, dio que 3 años de intensa investigación, salieron ellas diciendo que hemos sido nosotras. 2 actrices imitando, se supone, o haciendo los papeles de ellos. 2 actrices. Y la audiencia no lo rechaza el primer día, sino que la fiscal le niega a Julio Iglesias personarse en el procedimiento para enterarse de algo. Así que, claro. Hoy publica Miguel Ángel Pérez que la Fiscalía de Peramato tardó 4 horas en decir, Julio, no te puedes... Ojalá hubiera tardado 4 horas en atender las decenas y decenas y decenas de denuncias de lo del escándalo de la infancia en Cataluña. La Fiscalía que estaba diciendo no habléis de esto en público, que perjudicáis a las víctimas. Y la Asociación de Profesores contra el Maltrato, que había ido a pedirle ayuda, decía, hombre, habían violado a un niño en un centro de la Degaya. Si lo que queremos tapar, ojalá hubiera actuado la Fiscalía de, bueno, en este caso no de Peramato, de García Ortiz, tan rápido con este tema como lo han hecho con Julio Iglesias. Pero es que la Audiencia Nacional es un tribunal especial, heredero del top, para terrorismo y narcotráfico. Nada más, porque lo demás es el politiqueo, cuando tienen aquellas cesiones de crédito que decían que Balta Garzón le pedía, querido Emilio, si no pagas me descuelgo, le pedía casi $1 millón, 800.000, me parece que en la carta, y firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Bueno, lo expulsó y además Choclán fue el abogado, por lo peor que puede hacer un juez, que es espiar a los abogados de quien está en un asunto así. Bueno, y llega la audiencia, como en la época de Garzón, proclamándose Tribunal Universal de la persecución de los maltratos de las mujeres del tercer mundo por un famoso cantante español. O sea, la leyenda negra, la basura manipuladora. Y llega la Audiencia Nacional a hacerse cargo, porque lo ha retenido para favorecer otro rocito, porque es calcado el mismo procedimiento. Vamos a inventarnos que esta mujer ha sufrido mucho y a ver cómo ayudamos al gobierno. La misma historia. Cuando hablas contra Julio Iglesias, ya no hablas de Begoña, ya no hablas de Salazar, ya no hablas de los diputeros y compañía. En fin. Bueno, y hablamos también luego de Harry de Inglaterra, que es el nuevo Brooklyn. Está conmovida porque lloró. Sí, la he escuchado con Dani Muñoz. Yo estoy con Harry, Yo soy la única defensora que tiene en esta mesa de tertulia, tú un poco. No, también. yo... Sí. Yo los defiendo, defiendo a Harry, Meghan un poco menos. Pero sí, es un pobre, igual que no defiendo a Brooklyn, fíjate, no becan, no le... Es que está tan callado Luis Herrero que me estoy poniendo nerviosísima. No, porque no tengo mucho que aportar. Yo lo de Brooklyn, ayer lo hablé con Emilia, que ahora llegará. Sí, por eso que la he visto y además está en plena forma. Está un día que, si sabes, una sección que, aunque sea esporádicamente, podría tener un éxito bárbaro. A ver. El concurso de chistes malos de Emilia de Andaluce y Luis Alberto de Cuenca. Uy, y Andrés Amorós. Eso sería una competición fantástica. Y tú moderarías, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo lo inspiraría. Sí. Oye, a todo esto, hablando de Andrés Amorós, otro como tú, ya tenéis ahí lo de la lotería, voy a comprar vuestro número, porque el 4 de enero, es decir, hace 3 semanas, entrevistaba al presidente de la Plaza de Toros de la Maestranza y ya le preguntaba, oye, ¿y qué pasa con Morante? Y ya le decía, yo me huele que va a volver. Dicho y hecho, 4 corridas de momento. Mira, y una quinta por firmar. Cuando se va y todos, que sea de la fiesta y tal, y dice Andrés, ¿y qué va a hacer si no torea? Claro. Si él está bien, ¿qué va a hacer? Pues lo que hace mejor, nunca ha estado mejor toreando,
Si tienes la depre y no quieres torear, pues dejar de torear. Otra cosa es que vuelva a torear en la feria el domingo de Resurrección, el Corpus, quiere resucitar la gran corrida del Corpus, que es una tradición. Pero y tal. son 4, ¿eh? Son o sea, 4, no es una. pero si él estaba... Bueno, es que podía además con todos los... Y no es un festival, Ahora, es una no, corrida... pero él tiene esa enfermedad, que además lo ha contado. Y si a mitad de temporada le da, como le ha dado, le dio este año, pues deja de torear un mes o lo que necesites hasta que el fármaco le hace efecto. Bueno, y algo que dice también Andrés, ¿cómo se llama, no? Bueno, pero cuantísimo fíjate dinero que le han él puesto nunca... encima de la mesa. Bueno, lo que quiera. Lo que quiera pedir. Pero es que él torea de verdad, no es José Tomás que hace de samurái. Torea en Aguascalientes a 2 novillos huérfanos y tal, y se pone que me va a matar el novillo, lo vas a matar tú, hombre. No, este torea, además las torea miuras y lo que haga falta. Y mira, este es el año que va a ser de Adolfo Martín. Los Adolfos tienen unos cuernos, que eso ya no son cuernos, esos son perchas, percherones, perchos. O sea, es tremendo. Y he visto los de que ha apartado ya para torear este año, a lidiar, mejor dicho, jugar, como decían antaño, para jugar. Y eso ya, yo creo que están a la altura de las torres estas de Valdebebas. Gigantes. Bueno, pues eso, vamos a Parecen molinazos de los ríos. ¿Por qué no le cortas? Porque yo te estoy escuchando. No, pero vamos a ver, cuando invadimos tu jurisdicción nos empiezas a sacar tarjetas de todos los colores y ahora Federico nos está contando una historia, tiene un interés relativo y tú te callas como una muerta. Pero a ti tampoco te corto, ¿has visto? No sé qué decirte. Pero ¿y tú? ¿Por qué invades esta jurisdicción en un programa pues que no es tuyo? Porque me estaba fiando que no hubiera intervenido. ¿Tú cómo atacas, yo ¿Y tú cómo atacas al presidente de tu empresa? ¿Qué creerías? ¿Que si a Florentino lo atacaran? O sea, si yo te vas a poner Federico Dimisión. Deja Luis. Defraudaríamos a toda la audiencia. O sea, tú quieres prescindir de las jotas de picadillo a estas alturas. No quiero prescindir, bueno, pues quiero entonces... poner de manifiesto, pues eso, que estás hecho un arbeloa. O sea. Toro está. Es la mañana. Es radio.